Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Y Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar y por continuar en la transmisión de los programas, de las prédicas, de las enseñanzas a través de Neuma Media y también a través de nuestro Facebook. Muy contentos y también agradecidos con Dios porque podemos estar, como habitualmente lo hacemos todos los viernes, en punto de las 9 de la noche en su programa Escudriñando la Palabra. Le repito y le recuerdo que este programa de Escudriñando la Palabra es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo, colaborando para nuestro Dios con un grupo de hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están y son parte de esta comunidad. Y le vuelvo a repetir, muy contento de estar otra vez aquí como todos los viernes, exponiendo y hablando siempre un mensaje, una prédica con fundamento bíblico y también con interpretación bíblica. Quiero invitarle a que esté con nosotros. Estamos de 9 a 10 de la noche todos los viernes y muy contentos de estar otra vez aquí. Saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Casa sobre la Roca, a todos los oyentes y quienes están siempre al pendiente del programa. Gracias por aquellos que comparten en Neuma y por los que comparten también a través de mi Facebook
el programa o la predicación. Y siempre hemos tratado y nos hemos enfocado a ocupar todo el tiempo, todo el espacio que tenemos en la transmisión, en la prédica, en la enseñanza. A lo largo del día, a lo largo de la semana, hay enseñanzas desde muy temprano. Hay enseñanzas, prédicas, hay testimonios, hay una infinidad, por decirlo así, de tópicos y también de formas y métodos para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Y honramos a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que tienen en Neuma ese sentido de predicar la palabra, el Evangelio y exaltar a nuestro Dios. Y nosotros también somos parte de este ministerio de Neuma. Y también a través de nuestro Facebook personal transmitimos las enseñanzas. Gracias a todos los hermanos que de manera personal, de manera particular, nos mandan mensajes de Messenger, mensajes de WhatsApp para tener contacto con ellos. Hemos estado orando, intercediendo por muchas personas que nos hacen llegar sus necesidades y peticiones. Oramos porque algunos están enfermos o necesitados de que el Señor obre en sus vidas. Y eso nos da una gran satisfacción de poder orar y bendecir sus vidas. Mis amados, gracias a Dios porque estamos otra vez aquí. Hoy yo quiero hablarle acerca de esto. Gracias a todos. Hermana Nancy, Misaelito Rodríguez, Dios te bendice, Misael. Hoy yo quiero hablarles acerca de que un creyente, y hablo de un creyente porque un inconverso no conoce o aún no sabe o no entiende lo que tiene que ver la Biblia. Pero los creyentes, yo quiero hablarles acerca de un creyente que está conectado con la palabra, un creyente que vive en conexión con la palabra de Dios, es o será un creyente equipado para atender las áreas de su vida espiritual. De eso yo quiero hablarle. Gracias, hermana Nancy. Dios le bendice. Gracias, Misael Rodríguez, por estar ahí. Un creyente conectado con la palabra de Dios es un creyente equipado para atender todas las áreas de su vida espiritual. De eso yo quiero hablarles en esta noche. Hoy hay una gran influencia, un gran mover de estar conectado con las redes, conectado con ese sentido del ciberespacio, estar conectados con diálogos, con interacción, conectados con lo que tiene que ver la web, el internet, las redes sociales. Y eso ha llevado quizás a muchos a desconectarse con lo que tiene que ver la vida que tiene que ver con Dios. Pastor Ulises, gracias, Pastor Ulises, te mando un fuerte abrazo, hermano, bendiciones. Mire lo que dice la Biblia. Yo quiero utilizar el Salmo 19, iba a decir 119, no. El Salmo 19. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Mire lo que dice la Escritura. La ley de Jehová es perfecta. Escuchen el punto principal de visualizar a dónde lleva el hecho de que yo entienda que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta al grado que convierte el alma. El término convierte también asimila el hecho de convencer. La ley de Jehová convence el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. De hecho, el término testimonio habla de lo que salió de la boca de Dios. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y tiene el poder y la capacidad de hacernos ver y entender estos principios. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio. Convierte y convence al corazón del hombre de que lo que ha salido de la boca de Dios le va a ayudar.
Y no solamente eso, sino que también le dará sabiduría. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos, versículo 8 del capítulo 19 de los Salmos, los mandamientos de Jehová son rectos. Rectos que alegran el corazón. La Biblia no es para entristecernos. La Biblia no es para generar en vosotros sentido de dolor o de angustia. Bueno, la angustia y el dolor viene cuando quebrantamos la palabra. Escuche esto. Pero es bien importante. Arturo, Dios te bendice, Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Todo esto que el escritor sagrado menciona llevan a un punto que él puede decir son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, la que destina del panal. Mire cómo es que David sabía perfectamente lo que producía en su corazón el hecho de saber que Dios había establecido una forma de vivir basada en el caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Tú y yo como cristianos debemos saber que la palabra viene a ser como el parteaguas para el caminar delante de Dios de acuerdo a lo que Él establecido en su palabra. Ahora mire, para culminar con la base bíblica, Proverbios capítulo 23, versículo 12, dice esto: aplica, una vez que has entendido, una vez que has comprendido lo que en esencia es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, la ley de Dios, debes entender que ahora debemos pasar al sentido de lo que dice Proverbios 23, 12. Ahora aplica tu corazón a lo que te ha sido enseñado. ¿Enseñado en qué? ¿O en base a qué? Bueno, a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios. Salomón dijo esto, Proverbios 23, 12. Ahora aplica tu corazón a lo que te ha sido enseñado y tus oídos a las palabras que te otorgan sabiduría. Mis amados, cuán importante, cuán valioso es el hecho de saber que para nosotros los creyentes, para los hijos de Dios y quienes han venido también al conocimiento de Dios a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, debe quedar muy bien presente en nuestras vidas que todo creyente conectado con la palabra de Dios es un creyente que será equipado para atender todas las áreas de su vida espiritual. Yo he mencionado en otras ocasiones que si yo quiero ser un buen padre como creyente, debo conocer la Biblia. Si yo quiero ser un buen trabajador, debo conocer la Biblia. Si yo quiero ser un buen ciudadano, debo atender a las normas y preceptos que habla la Biblia. Si yo quiero ser un buen estudiante, un buen político, un buen licenciado, un buen abogado, un buen ingeniero, todo lo que tiene que ver con el aspecto de las áreas en las que nuestra vida se desenvuelve o desarrolla, si queremos el éxito en cuanto a la postura, al carácter, al estilo de vida, a la forma de ser, todo tiene una base, un fundamento y se implementa en lo que Dios ha dicho en su palabra para que nosotros desarrollamos un sentido de vida que a Él le agrade. Mis amados, cuán importante es esto para nosotros. Lo que yo he conocido de Dios a través de la Biblia no debe quedar solamente en un conocimiento vago o superficial.
debe tener aplicación. Por eso es que leí Salmo 19 del 7 al 10, donde el escritor sagrado dice: la ley de Jehová es perfecta, que convence al hombre cómo es que tiene que vivir. Y luego, después, en el libro de los Proverbios 23:12 dice: dedica tu corazón y presta tus oídos a la enseñanza y al conocimiento que Dios te ha dado. ¿En dónde yo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí? ¿En dónde yo puedo saber cómo es que Dios quiere que yo me comporte? ¿En dónde yo puedo saber cómo es que Dios quiere que yo viva, que yo interactúe con las personas, que yo desarrolle una vida completamente en base a lo que Él ha dicho? Pues en la palabra, en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Por eso el tema de esta noche es: un creyente que está conectado con la palabra de Dios es un creyente equipado, preparado, es un creyente adiestrado en todas las áreas de su vida espiritual para desarrollar un estilo de vida conforme a lo que Dios ha dictaminado, conforme a lo que Dios ha dicho. Hermana Anita, Dios te bendice, Anita, estamos orando por ti. Diana, Dios te bendice, Diana Cedillo. Saludos a doña Lucy. Hermana Rosy Rentería, Dios la bendice. Estamos orando, hermana, por su mamá, nuestra hermana Rosita también, que Dios sane su pie, que pueda pronto estar muy bien. Amados, hermanos, hermanas, nos debe quedar claro que la Biblia, la palabra de Dios por esencia, ha sido una palabra dicha y hablada. Y eso nos da la garantía de saber, nos da la seguridad de saber que podemos conocer a Dios a través de ella. La manera correcta, la manera idónea de que yo pueda conocer a Dios, su naturaleza, su deidad, sus atributos, y entender todo eso, y también el hecho de saber qué es lo que Dios quiere de mí, lo encuentro a través de la Biblia. Si usted es un hombre, si usted es una mujer que vive en conexión con la Biblia, usted va a entender qué es lo que Dios demanda y exige de nosotros para un buen desarrollo de vida en la fe cristiana. Y eso es algo bien interesante para todo el cristiano. No se trata de caminar diciendo soy cristiano. No se trata de caminar diciendo yo soy un creyente, pero sin un conocimiento concreto, directo y pleno de la palabra de Dios. El creyente hace madurar su fe. El creyente hace crecer su fe. El creyente sabe que aunque no puede ver a Dios, tiene la seguridad que por la fe lo que está en la Biblia ha sido dado para mí, para mi corazón, y vivir de acuerdo a lo que Él ha dictaminado. La Biblia, la palabra de Dios, contiene normas, estatutos. La Biblia tiene enseñanza, mandamientos, testimonios que harán de los hombres y de las mujeres seres bien entendidos, seres bien definidos, con un conocimiento de cómo y por qué Dios quiere revelarse a nosotros a través de la Biblia. Muchos no han entendido ni han comprendido la revelación de Dios para sus vidas porque menoscaban la Escritura, tienen en poco la Biblia y procuran o caen en ese sentido de una burbuja de creer que solamente ciertos aspectos de la vida cristiana, como escuchar una música, escuchar un CD, escuchar o ver una predicación en Facebook, es suficiente. No. Es necesario que mi vida, que mi corazón entienda cuán valioso es el hecho de vivir en conexión con la Escritura, en conexión con la Biblia. La Biblia transmite vida, la Biblia transmite luz, la Biblia transmite dirección, la Biblia transmite reprensión, dirección, corrección. La Biblia transmite todo lo necesario para un buen desarrollo de vida cristiana para nosotros. Y es ahí donde vosotros necesitamos entender que es necesario vivir en conexión con la palabra de Dios, porque te equipa, te adiestra, te prepara para cada una de las áreas de tu vida en este tiempo. Mis amados, cuando
usted y yo como creyentes, cuando usted y yo como cristianos vivimos en esa conexión con la Biblia, debemos saber que hará la misma palabra, ese sentido de ver la vida del creyente en conexión con la Biblia, lo mantendrá de una manera firme, estable, ante cualquier situación difícil que pueda enfrentar nuestra vida. Y esto es algo que todos debemos saber. Hoy, y usted no me dejará mentir, hoy hay una fluctuación. La Escritura dice que aquel que no ha entendido la Biblia, aquel que no ha puesto sentido al valor de la Escritura, es como la onda del mar. A veces anda arriba, a veces anda abajo, a veces anda arriba, a veces anda abajo. ¿Usted ha conocido a algún creyente que a veces dice, es que no sé qué Dios quiere de mí, es que no entiendo a Dios, es que por qué si soy su hijo me mete en pruebas, si soy su hijo, por qué estoy pasando por esto? Y un montón de cosas que articulan mi boca, mis palabras. Y a veces Dios con los brazos cruzados dice, es que me doy cuenta que mi hijo no me ha entendido. Amados, cuando el creyente vive en conexión con la palabra, ese creyente siempre debe saber que se mantendrá firme ante cualquier dificultad que pudiera afrontar en su vida. Nos debe quedar claro eso. Nos debe quedar claro eso. Que la palabra de Dios, cuando tú vives en conexión, escuchando a Dios a través de la Biblia, Él te va a enseñar, Él te va a equipar, Él te va a adiestrar cómo es que puedes enfrentar o afrontar esa situación en esa área de tu vida. No así. Hoy yo conozco, sin menoscabar y hablar mal de nadie, pero yo conozco hoy a muchísimas personas que por algún tiempo caminaron en la fe. Hoy ya no están en la fe. Y se vio afectada su vida matrimonial, sus hijos, los nietos y, ay Dios, tantas cosas por el hecho de tener en poco el haber conocido a Dios verdaderamente en su vida a través de la Escritura. Y esa es una realidad de la iglesia actual. Pero cuando usted ha entendido cuán valiosa es la conexión con la Escritura y mantener ese sentido de apego a ella, mi vida tendrá la fuerza y la capacidad de tener la seguridad de quien me respalda, es Dios y su palabra, para mantenerme firme. En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, cualquiera que ha recibido la ley de Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios y lo pone en acción, esa persona debe saber que tendrá la seguridad de que se mantendrá firme. Mateo 7:24. El que oye mis palabras y las pone en acción, dice el Señor Jesús en Mateo 7:24, lo voy a comparar a un hombre entendido. La Reina Valera dice a un hombre sabio, a un hombre entendido, a un hombre prudente, que hizo su casa sobre la roca. ¿Cuál casa? ¿A qué se refiere? Pues habla de nuestra vida espiritual. Recordemos que Jesús dijo en una de las cartas de Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo, Cristo es la piedra angular donde es edificada la casa de Dios, donde su gloria se manifiesta. Cristo es eso.
Cristo es la palabra, es el logos, el verbo hablado. No dijo el apóstol Juan, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Hermana Mari Cortés, Dios le bendice, hermana. Saludos al hermano Francisco. Mis amados, el creyente que vive conectado con la palabra de Dios es un creyente equipado, adiestrado, capacitado en todos los aspectos y áreas de su vida. Pero hay un requisito. Se ha establecido un principio fundamental para el desarrollo de una vida equipada, preparada, adiestrada para ello. Y en eso se basa el estar en conexión con la palabra de nuestro Dios. Ahora mire, en esa conexión constante que yo tenga con la palabra de Dios, que usted tenga con la palabra de Dios, no solo te va a equipar, no solo te va a preparar para una forma de vida de constante cambio y transformación, sino que la imagen de Cristo, la imagen de Dios, será revelada a través de vuestra vida. Esto es algo fundamental y esencial para nuestra vida. Esa conexión que yo tenga constante con la palabra de Dios me va a equipar, me va a preparar para una forma de vida constante de cambio y de transformación. Dice Pablo en Efesios 5:8, porque en otro tiempo ustedes vivían en la oscuridad, mas ahora que conocieron la palabra, que conocieron la luz del Evangelio, que conocieron a Cristo, el Señor los encamine como hijos de luz. Cuán valioso, cuán importante, cuán necesario es que vivamos en esa conexión clara, directa, plena, total, absoluta en la palabra. Un creyente que vive conectado con la palabra es un creyente equipado, adiestrado, capacitado para saber cómo desarrollar su vida espiritual en todos los ámbitos de su crecimiento, de su desarrollo. Y es algo fundamental para este tiempo que la conexión constante con la palabra puede equiparnos para desarrollar una forma de vida, un estilo de vida de constante cambio. Y le vuelvo a repetir lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo ustedes eran o vivían en las tinieblas. Las tinieblas. ¿Sabe que en el principio Dios dijo, sea la luz? Y fue la luz. ¿Y cuándo fue que la luz vino? Cuando la palabra salió de su boca. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando la palabra salió de su boca. La palabra de Dios, la escritura, la Biblia, tiene la capacidad de darnos la luz que hace una diferencia en el estilo de vida. Y Pablo hace una analogía cuando dice, antes ustedes vivían en la oscuridad, pero ¿cuándo fue que vino la luz? Cuando escucharon el mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene como esencia la persona de Cristo, y Cristo es la luz que en el principio resplandeció en medio de las tinieblas. Ahora en vuestros corazones esa luz viene a darnos la capacidad de alumbrar a través del conocimiento y el desarrollo de una vida que vive en conexión con la palabra. Yo no puedo dar la luz de Dios si tengo por o menoscabo la palabra del Señor. Un creyente, Pastor Pedro, Dios te bendice, gracias por estar ahí. Ana María Hernández, bendiciones. Gracias a todos quienes están por ahí, les mando. Nayeli, hija, Dios te bendice. Mis amados, un creyente en conexión con la Biblia es un creyente capacitado, adiestrado,
equipado para un buen desarrollo en todas las áreas de su vida. Y eso se fundamenta en lo que dice la Escritura. Y yo le leí por ahí en el Salmo 19, donde el escritor sagrado dice: la ley de Jehová es perfecta, que convence, que convierte al alma. Y el libro de los Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a lo que has aprendido. Aplica tu corazón a lo que has aprendido y tus oídos atiendan a la sabiduría que Dios te ha dado. Hermana Adriana, bendiciones a la familia Treviño, les mandamos muchas bendiciones. Ahora escuchen esto. Cuando yo vivo apegado a la Escritura, cuando yo vivo apegado a la Biblia, cuando estoy en conexión con ella, créanme que puedo evaluar. La Biblia me lleva a hacer un autoanálisis. La Biblia me lleva a evaluar, a examinarme a mí mismo y determinar qué áreas de mi vida necesitan ser formadas, transformadas, cambiadas o mejoradas. Yo no sé si usted ha visualizado o ha entendido esto, pero es necesario que sepamos que cuando yo vivo en conexión, cuando yo vivo apegado a la Biblia, cuando yo vivo constantemente en ese sentido de adherencia a la Escritura, tengo la capacidad de evaluarme y examinarme. Porque la Biblia revela las condiciones en las que me encuentro. ¿Cómo es que yo conocí que era pecador si no es porque la Biblia lo revela? Dijo Pablo: yo me di cuenta que era un vil pecador cuando conocí la ley de Dios. ¿Sabe cuándo yo me doy cuenta que estoy infringiendo, transgrediendo la voluntad de Dios? Cuando veo en la Escritura lo que Él demanda y exige de mí como su hijo. Entonces, cuando yo vivo apegado a la Escritura, cuando vivo en conexión, hoy es la era de la conexión. Haciendo un paréntesis, ¿se acuerda que no sé si fue el miércoles o el jueves, se cayó el internet, se cayó el Facebook? Y la gente desesperada porque no tenía conexión, la gente desesperada porque no había Facebook. Créanme que todos estaban: ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo la manera de conectarme, de saber qué está sucediendo, etcétera, etcétera? Hasta que no empezaron a llegar a bombardear ahí mensajes de WhatsApp, se cayó la red, no hay Facebook, etcétera, etcétera. La gente se desespera cuando se desconecta de las redes sociales. Pero no pasa así cuando nos desconectamos de Dios y de su palabra. Es triste, pero es necesario decirlo. Gracias, hermana, bendiciones. Luciano, Alejandro, bendiciones. Gracias por estar ahí. Un creyente sabe que la palabra le da la capacidad de examinarse. Guiado, instruido por Dios. De hecho, David dijo esto en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y echa un vistazo a mi corazón. Le dice David, el escritor sagrado: ponme a prueba y conoce mi corazón. Saben que cuando usted y yo no estamos haciendo bien las cosas, a través de la Escritura Dios nos hace ver la condición en la que nos encontramos. En la condición en que nos encontramos. Cuando yo vivo apegado a la Escritura, cuando vivo en conexión con ella, yo puedo saber
si estoy o no haciendo bien las cosas de Dios. Saben, en la carta a los Hebreos hay un versículo bíblico donde el escritor sagrado dice: no desatendáis la voz del Señor como lo hicieron sus padres en el desierto. ¿Se ha leído eso? En Hebreos, todo el capítulo 3 y el capítulo 4 habla como un sentido de advertencia. La carta a los Hebreos está dirigida a los judíos, y en ella la carta a los Hebreos les hace ver el hecho del error que cometieron los padres de los hebreos, de los judíos, cuando salieron del desierto, cuando salieron de Egipto, y iban rumbo a Canaán a través del desierto. Y dice la Biblia: no seáis como en el día de la provocación, donde vuestros padres desatendieron la voz de Dios. Y la causa o la consecuencia de ese sentido de rebeldía fue que todos perecieron en el desierto. Y la Escritura nos hace ver que Dios no, siendo justo, Dios no pasará por alto a aquellos que menosprecien o menoscaben su palabra. Un creyente, amados, un creyente que vive en conexión con la palabra de Dios, siempre va a saber cómo poder enfrentar las situaciones difíciles, complicadas, que pudieran obstaculizar su vida, aún las acechanzas del enemigo. Y si hablamos del adversario, debemos saber que él también trabaja para que no vivamos, caminemos o desarrollemos una conexión con la palabra, con la Biblia. Así es que, cuán importante es esto, que un creyente conectado con la palabra, con la Biblia, siempre sabrá cómo enfrentar las situaciones difíciles, contrarias, que pudieran obstaculizar o mermar el hecho de caminar para Dios de acuerdo a la palabra, aún las acechanzas del enemigo. ¿Por qué creen que Pablo dijo en la carta a los Efesios en el capítulo 6: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Eso lo dice Pablo. ¿Cómo es que yo puedo enfrentar adversidades, complicaciones? ¿Cómo es que yo puedo enfrentar a veces situaciones que perturban, distraen, contrarrestan el hecho de avance? Aún, ¿cómo yo puedo contrarrestar toda acechanza del enemigo que trate de interrumpir mi caminar con Dios? Solamente con la palabra, teniendo una noción, un conocimiento de lo que dice la Biblia. Por eso es que Pablo dice: tomen el yelmo de la salvación y también la espada del Espíritu, que es y seguirá siendo la palabra de nuestro Dios. Mis amados, gracias por estar en conexión. Hermana Marilena, bendiciones. Ceci, Dios te bendice, Ceci. A ti, a Pedrito, Dios sea con ustedes. Mis amados, estoy teniendo esta temática. Un creyente que vive en conexión con la palabra de Dios, es un creyente equipado en todas las áreas de su vida. Y necesitamos, créame, tener una capacidad
de cómo poder enfrentar todas aquellas cosas que pudieran hacer que nuestra vida en la fe cristiana decaiga. Dice esta parte que quiero mencionarles. Si usted y yo no deseamos estar desprevistos en cuanto a el conocimiento de Dios, si usted y yo no queremos ser presa del engaño, necesitamos estar en conexión con la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que Jesús habló a un grupo de personas diciéndoles: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿O de qué libertad se refiere Jesús? La verdad es Cristo. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Si usted quiere conocer el sentido de vida que camine de acuerdo a los principios de Dios, usted tiene que conocer a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y la verdad trae libertad. ¿Libertad de qué? Del engaño, de la perturbación, de la mentira, de la oscuridad, de todo aquello que tiene que ver con la verdad, la luz, la guianza, el mover y el caminar de acuerdo a la palabra. Nunca estaremos desprevistos de ese conocimiento de Dios y no seremos engañados si es que vivimos en conexión con la palabra. ¿Quién vive? Quien vive, créame, quien vive en conexión con la palabra de Dios siempre va a estar equipado, preparado, adiestrado en tiempos de guerra espiritual. Mire, yo quiero hacer un paréntesis. Días pasados, una hermanita que son fieles al programa, al ministerio, me hace mención de uno de sus sobrinos que anduvieron en un cerro y en ese cerro alguien toma una foto de los muchachos que andan ahí y una de las imágenes de esos muchachos aparece una mano diferente. ¿Por qué hablo esto? Porque cuando tú conoces, cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, estarás equipado también para discernir lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Y hay una imagen de uno de los niños donde aparece una mano que no es la de él. Y el Señor nos mostró que los muchachos estuvieron en un lugar, en un campo, donde se hacen trabajos, donde se hacen hechizos, donde se hacen situaciones que tienen que ver con lo oculto, perverso de la oscuridad. Y el Señor nos hizo ver cuán importante es el hecho de que tú tienes que estar capacitado también. No se trata de andar buscando al enemigo para darte de trompadas con él, pero sí saber cuándo es que no tienes que estar o andar en lugares donde este tipo de cosas suceden. Mis amados, yo he conocido, hasta ni quisiera mencionarlo,
Pero he conocido a gente que por la desesperación acuden a ese tipo de cosas para tratar de encontrar solución a sus problemas. Pero bueno, ahí cierro ese paréntesis, pero es importante que sepamos el hecho de saber que la palabra de Dios te da la capacidad de discernir y estar alerta en cuanto a lo que tiene que ver nuestra guerra espiritual. Todos los días experimentamos oposición, experimentamos ataques, experimentamos situaciones en las que podemos ver cómo el mover del poder contrario al de Dios, las obras del mal, las obras de las tinieblas, quieren también menoscabar lo que tiene que ver nuestra vida. Mis amados, aquí quiero terminar, nos quedan ya algunos minutitos. Nuestra lucha, dice en esta parte, nuestra lucha no es con sangre y carne, sino con potestados, principados, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Yo he dicho que así como hay una obra divina, así como hay una obra de Dios, hay una obra contraria y hay una guerra espiritual. Principados, potestades, gobernadores que se mueven en el aire. Y vosotros debemos tener la capacidad de discernir este tipo de situaciones. Aquí termino, mis amados. La palabra de Dios no debe ser tomada solo como un amuleto, como un recurso de la buena suerte. La palabra de Dios no debe ser tomada como un amuleto, como una forma de recurso de la buena suerte, sino que la palabra de Dios debe ser tomada como lo que es, la palabra viva, la cual nos equipa y nos prepara para vivir siempre para Dios. Pero el principio de eso es vivir en conexión con ella. Mis amados, anhelo y deseo que podamos ser creyentes, que vivamos en conexión con la palabra más que con el Facebook, con el YouTube, con el Instagram, más que con todas esas plataformas que hay en el Internet. Mi conexión primordial debe ser con la palabra que ha salido de la boca de Dios, porque eso me hará estar capacitado, adiestrado, preparado en lo que tiene que ver mi vida, en mi vida espiritual. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado. Que el Señor nos bendiga a todos. Créame, deseo y anhelo. En el transcurso de la semana siempre recibo los mensajes a través de Messenger, por inbox, a través de WhatsApp. Mi número telefónico, usted lo conoce, 844-455-2058. Ahí podemos interactuar, orar, pedir al Señor que nos ayude. Que Dios les bendiga a todos, mis amados. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones en esta noche. Amén.